El mayor error que comete la gente al intentar convencer a alguien de algo, ya sea comprar un producto, adoptar una idea o, no sé, simplemente elegir dónde ir a cenar, no es ofrecer un maltrato. Para nada. El error fatal es ofrecerlo demasiado pronto. Y bueno, hoy vamos a analizar por qué saltarse un simple paso, un paso de introspección, está literalmente arruinando negociaciones enteras. Es un tema crítico. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, francamente, creo que pone el dedo en la llaga sobre cómo solemos comunicarnos. Sí, totalmente de acuerdo. Se titula El detective de ventas y es el material que conforma el día 5 de un manual intensivo llamado Negociar como un crack, creado por Diana García. Es un texto sumamente agudo, la verdad. Y la misión que tenemos en nuestro análisis de hoy es, digamos, desentrañar la mecánica de este concepto. Ajá. O sea, cómo cualquier persona puede dejar de ser un vendedor aficionado que va por la vida simplemente ofreciendo cosas. Aventando folletos por ahí. Exacto, aventando folletos, para transformarse en un verdadero investigador de las necesidades humanas. ¡Wow! Porque, aunque el texto de Diana García esté enmarcado claramente en el mundo de los negocios, la premisa fundamental es universal. Claro. Entender verdaderamente a la otra parte antes de abrir la boca para proponer algo, es una habilidad de supervivencia táctica. Es que es tal cual. No importa si quien nos escucha se dedica a cerrar contratos corporativos gigantescos o si es docente frente a un grupo de alumnos. O si simplemente intenta llegar a un acuerdo familiar en casa. La capacidad de diagnosticar antes de hablar lo cambia todo. Absolutamente todo. El documento arranca estableciendo lo que llama su concepto clave y lanza una premisa que me parece un golpe directo a la mandíbula del ego profesional, ¿no? A ver, recuérdanos la frase. Dice: un vendedor aficionado presenta su solución. Un negociador profesional diagnostica el problema. O sea, la fuente nos exige ponernos la bata blanca y actuar literalmente como médicos clínicos. Y la analogía médica que utiliza el texto es perfecta por su lógica implacable. Es decir, en la medicina tradicional, el diagnóstico siempre, y de manera obligatoria, precede a la cura. Claro, no hay atajos ahí. Es inquebrantable. Ningún médico profesional te lanzaría una caja de pastillas si apenas acabas de cruzar la puerta del consultorio gritando, no sé. Tome esta fórmula innovadora. Exacto, toma esta fórmula. Eso sería negligencia pura. Sin embargo, en el mundo profesional, esta negligencia se comete todos los días. Todos los benditos días. La gente se salta el diagnóstico motivada por la ansiedad, por esas ganas de demostrar rápido el valor de lo que ofrecen. Es la urgencia por lanzar el discurso que ya traemos memorizado de casa. Y para evitar ese impulso de hablar antes de tiempo, pues el manual propone un freno de mano absoluto. Un alto total. Un kit de introspección que debe usarse antes de cualquier interacción importante. Y a ver, el primer paso exige 15 minutos de pensamiento estratégico previo. Ahora, siendo muy honestos y jugando un poco a la abogada del diablo, A ver. en la vida real todo mundo corre. 15 minutos antes de una reunión suenan a un lujo que nadie tiene hoy en día. ¿Por qué la fuente insiste tanto en que este tiempo es innegociable? Bueno, porque esos 15 minutos no son para repasar las características de lo que uno va a vender o la brillantez de nuestro propio argumento. ¿Qué es lo que todos hacemos, no? Claro, pero eso es lo que haría un aficionado. El texto exige que ese tiempo se utilice para visualizar a la persona que va a estar al otro lado de la mesa. O sea, poner el foco en el otro. Exactamente. Es un ejercicio de empatía táctica precalculada. Requiere formular hipótesis sobre los dolores y presiones a los que esa persona podría estar sometida en su industria o en su día a día. Ya entiendo. Sirve básicamente para apagar nuestro cerebro reactivo y encender el cerebro analítico. Tiene muchísimo sentido. Es una especie de calentamiento mental, como estirar antes de correr. Tal cual. Y dentro de esa preparación, el documento menciona una herramienta que me llamó muchísimo la atención. La llama el bolígrafo de la agudeza. Ah, ese concepto es genial. Al principio, admito que suena un poco a artefacto mágico de una película de fantasía, ¿no? Pero al leer la explicación me pareció una técnica de recolección de datos brillante, porque no se trata simplemente de tomar notas a lo loco en una libreta, ¿cierto? Correcto. No es sentarse a hacer un dictado como en la escuela. El bolígrafo de la agudeza es una metáfora para un nivel de escucha hiperenfocada. Pero el documento lo aterriza en una mecánica muy específica. La idea es,
No solo registrar las respuestas lógicas de la otra persona, sino capturar todo lo demás. Lo que no se dice directamente. Exacto. El lenguaje no verbal, las pausas, las vacilaciones y sobre todo las palabras exactas cargadas de emoción. A ver, dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, si alguien te dice, nuestro sistema actual es un poco frustrante. Ajá. El aficionado anota en su libreta, quieren cambiar de sistema. Se va a lo práctico. Sí, pero el profesional que usa esta técnica anota la palabra frustrante subrayada con la pausa incluida para luego poder decir en la conversación, mencionó que el proceso es un poco frustrante. ¿Podría profundizar en eso? ¡Wow! Es capturar la anatomía real del problema. Es usar sus propias palabras como llaves para abrir puertas mucho más profundas. Y esto se alinea perfecto con la actitud innegociable que marca el manual, ¿no? Esa intención de escuchar el doble de lo que se habla. La famosa regla de los 2 oídos y una boca. Exacto. Si tenemos 2 oídos y una boca, pues esa anatomía debería dictar nuestra proporción al comunicarnos. Pero aquí es donde quiero llevar la conversación al siguiente nivel. Adelante. Saber escuchar con agudeza es fundamental, claro. Pero escuchar por escuchar sin rumbo puede ser una pérdida de tiempo monumental. Totalmente cierto. Entonces, ¿qué estamos buscando exactamente en ese mar de información cuando la otra persona nos está hablando? Bueno, esa es precisamente la pregunta que separa a los conversadores casuales de los negociadores estratégicos. Ajá. No estamos escuchando pasivamente como quien oye llover, ¿sabes? Es una escucha dirigida hacia un objetivo muy particular. El famoso objetivo. Sí, que el método de Diana García define como el gap, o la brecha. El propósito absoluto de esta fase de investigación es trazar las coordenadas exactas de esa distancia. A ver, para quienes nos escuchan, el texto define este gap como el espacio que existe entre la situación actual en la que se encuentra el cliente y su estado deseado. Así es. O sea, el lugar donde está hoy, con todos sus problemas y dolores, versus el lugar donde sueña estar mañana. Una metáfora visual ayuda mucho aquí. Sí, imaginemos 2 acantilados separados por un abismo enorme. En un lado está el dolor, en el otro está el alivio. Y ese abismo en medio, ese es el gap. Una imagen perfecta. Pero voy a volver a jugar a la abogada del diablo un momento, porque sé que mucha gente pragmática piensa esto. A ver, lánzala. Obsesionarse con mapear una brecha psicológica parece, no sé, un exceso de trabajo. ¿No sería infinitamente más rápido simplemente sentarse, preguntarle a la otra persona, oye, ¿qué es lo que quieres comprar? ¿O qué solución buscas? Y ya está, ¿se le entregamos? Pues mira, es una reacción muy natural pensar que esa vía directa es la más eficiente. A todos nos pasa. Claro, ir al grano. Ir al grano, pero esto ignora un fenómeno psicológico fundamental que el documento comprende a la perfección. ¿Y cuál es? Que la inmensa mayoría de las veces, las personas no saben realmente lo que necesitan. ¡Wow! Fuerte declaración. Actual. Se quejan perfecto de lo que les duele. Exacto. Y son muy buenas proyectando cómo se vería su mundo ideal sin ese dolor. Pero casi nunca conocen la mecánica estructural de ese puente que deben construir para cruzar de un acantilado al otro. O sea, saben que tienen una sed terrible, ¿no? Sí. Ajá. Pero no tienen ni idea de si necesitan un vaso de agua simple, un suero con electrolitos, o si el problema real y de fondo es que su dieta está completamente desequilibrada. Exactamente. Solo saben que la garganta les raspa y quieren que pare. Esa es una excelente forma de verlo. Si alguien simplemente pregunta, ¿qué quieres comprar? Y obedece ciegamente la respuesta de ese cliente, corre un riesgo gigantesco. ¿Qué riesgo? Que podría terminar entregándole una herramienta que, en última instancia, va a ser inútil para resolver su problema de raíz. Claro. Y cuando esa solución fracase, te aseguro que el cliente no va a asumir la culpa por haber pedido lo equivocado. Obvio, ¿no? Te va a echar la culpa a ti. Culpará a quien se lo vendió por no haberle advertido como experto. Por eso, al enfocarse en diagnosticar el gap, quien negocia se posiciona no como un simple despachador de pedidos que toma notas, Ajá. sino como el arquitecto experto que diseña una solución a medida. Y esa posición de arquitecto es la que realmente genera una autoridad increíble en la mesa. Pero, evidentemente, para poder construir ese puente a la medida, pues se necesitan materiales precisos. Herramientas adecuadas. Sí, saber que existe una brecha es inútil si no tenemos las herramientas para medir qué tan profunda o ancha es. Y ahí es donde el manual presenta su arsenal táctico. El plato fuerte del día 5. Exacto. Lo llama él ritual de transformación.
La primera parte de este ritual consiste en un interrogatorio estratégico, pero basado en 5 áreas de enfoque que llama infalibles. Y lo interesante de estas áreas de enfoque es la ingeniería psicológica que hay detrás de cada una. No están puestas al azar. No, para nada. El texto no sugiere lanzarlas al azar a ver qué pasa, sino que propone una progresión lógica para ir desarmando las defensas naturales de la otra persona. Ir pelando la cebolla, digamos. Exacto, hasta llegar a la raíz de la brecha. Y bueno, la primera fase de esta exploración busca identificar la herida abierta. Correcto. Y me gusta que en lugar de listar las preguntas numéricamente como si fuera un examen escolar aburrido, el documento agrupa esta exploración. Sugiere arrancar indagando sobre los retos principales que enfrenta la persona actualmente en su negocio. ¿Cuáles son sus dolores de cabeza de hoy? Tal cual. Es buscar la inflamación, el dolor crudo y sin filtros. Pero lo que me parece una genialidad absoluta es el paso que le sigue. ¿El de las soluciones pasadas? Ese. El manual insiste en que, justo después de identificar el dolor, es vital, o sea, de vida o muerte, explorar qué soluciones se han probado en el pasado y por qué fracasaron. Es que esa exploración del pasado es quizás la herramienta de mitigación de riesgo más poderosa de todo el documento. ¿Tú crees? Totalmente. Actúa como un detector de minas terrestres. Piénsalo así, si descubrimos que un enfoque específico falló miserablemente hace, 6 meses. Y el cliente odia ese enfoque. Exacto, y lo dejó lleno de frustración, pues sabemos inmediatamente qué terreno evitar en nuestra propuesta. No vamos a pisar esa mina. Claro, te ahorras un autogol. Y además, cuando las personas hablan de sus fracasos pasados, suelen bajar la guardia. Es natural. Se desahogan. Se desahogan y revelan sus verdaderas inseguridades operativas. Se quejan de lo que realmente les molesta, ya sea la falta de soporte técnico, los problemas de comunicación que tuvieron o la lentitud en los procesos. Es equivalente, volviendo a los doctores, a preguntarle a un paciente si es alérgico a la penicilina antes de escribir la receta. Exactamente eso. Te ahorra un desastre médico. Pero bueno, una vez que se mapea el acantilado del dolor actual y los intentos fallidos de salir de ahí, el documento sugiere cambiar la mirada. Hacia adelante. Hacia el futuro. Explorar el otro acantilado, el destino. Sugiere indagar profundamente sobre las metas a corto y largo plazo. Y fíjate que este cambio de temporalidad es crucial para la dinámica de la conversación. ¿Por qué lo dices? Porque pasamos de escarbar en el problema, que puede ser un poco pesado, a diseñar el destino, que es emocionante. Al preguntar sobre su visión de éxito, se obliga a la otra persona a articular cómo se ve la victoria para ellos. ¡Qué interesante! No estamos hablando de lo que nuestro producto hace, estamos hablando de a dónde quieren llegar ellos. Y entender ese destino final es, digamos, el único parámetro válido para trazar una ruta coherente. Pero el diseño de esa ruta no se queda solo en sueños guajiros, y eso me gusta mucho del material. Aterriza inmediatamente en la logística pura y dura. Así es, baja a la realidad. El texto recomienda investigar cuáles son los factores más importantes para esa persona al momento de tomar una decisión o elegir un proveedor. Las reglas del juego. Es decir, descubrir sus verdaderas métricas de evaluación. ¿Cómo te van a calificar? Esta es la calibración de las verdaderas prioridades. Porque, existe un mito muy extendido en todos lados de que todo mundo toma decisiones basadas exclusivamente en encontrar el precio más bajo. Sí. La eterna queja de es que no me compran por el precio. Exacto. Sin embargo, explorar estos factores a menudo revela que la prioridad número 1 no es el precio. A veces es la confianza personal en quien les vende. O la rapidez. O la velocidad extrema de entrega. O las garantías de un soporte continuo de 24 horas. Nos indica exactamente bajo qué lupa nos van a juzgar para ganar el trato. Y el último enfoque sugerido, la quinta área, es como inyectarles un suero de la verdad para medir la urgencia. Esa pregunta es potente. El manual propone plantear un escenario hipotético, casi de magia. Les preguntas, si pudieras resolver un solo problema hoy mismo, ¿cuál sería? Te obliga a elegir. Es encontrar la hemorragia activa, ¿sabes? El problema que literalmente no los deja dormir esta noche dando vueltas en la cama. Es una técnica de focalización extrema. Al obligar a la otra persona a priorizar un solo problema inmediato, se filtra todo el ruido periférico. Se quita la paja. Exacto, y se revela el núcleo de la angustia.
Y te digo algo, quien logre presentar una solución creíble para esa angustia específica va a ganar una lealtad casi instantánea. Ahora, necesito hacer una pausa aquí. Claro. Porque mientras leía esta progresión táctica, me surgió una preocupación muy, pero muy práctica. Y seguro a alguien más le pasó. A ver, cuéntame. Entiendo perfecto la teoría y la psicología detrás de recolectar esta información. Es impecable. Pero si imaginamos la escena, digamos, alguien se sienta en una mesa de negociación y de buenas a primeras te empieza a disparar todas estas preguntas indagatorias una tras otra sin respirar. Como ráfaga. Como ráfaga. El riesgo de que la otra persona se sienta arrinconada, como si estuviera bajo la lámpara de un interrogatorio policial, es altísimo. Si la resistencia natural se dispara. Exacto. No corremos el riesgo de parecer fríos, calculadores o, peor aún, de asustar a la otra parte y que se cierre antes de poder proponerle algo. Es una objeción completamente válida. Y de hecho, es el error más común cuando alguien descubre este tipo de metodologías por primera vez en su carrera. Me lo imagino. La emoción les gana. Se entusiasman tanto con el poder de las preguntas que las aplican como si leyeran un guión robótico de un call center. Pregunta 1, pregunta 2. Tal cual. Pero, afortunadamente, la segunda parte del ritual de transformación en el texto de Diana García aborda este peligro de frente y de manera muy explícita. Menos mal. La instrucción categórica es que, bajo ninguna circunstancia, se debe aplicar este enfoque como un cuestionario rígido. Lo cual es un alivio inmenso. El texto establece que la llave maestra de todo el sistema es la personalización extrema, ¿no? Así es. O sea, no se trata de usar las 5 áreas de enfoque siempre, en todas las reuniones y con todo el mundo. Exactamente. La regla de oro que establece el manual es la adaptación selectiva. Ok. Quien dirige la conversación debe utilizar su preparación previa. ¿Recuerdas esos 15 minutos de los que hablábamos al principio? Sí, el calentamiento. Bueno, usas esa preparación para elegir estratégicamente las 2 o 3 preguntas del menú que tienen la mayor probabilidad de extraer la información más valiosa para esa interacción en particular. Ya. Es una herramienta de precisión, no es de volumen. Me encanta. Es la diferencia entre disparar una ametralladora a ciegas esperando darle algo por pura suerte y usar un bisturí quirúrgico. Un bisturí. Exacto. Un bisturí requiere conocer la anatomía del problema, requiere tener pulso firme y saber exactamente dónde hacer una pequeña incisión. Para revelar lo que está debajo. Sin causar daño innecesario, claro. Requiere fluir con la conversación y lanzar estas preguntas de forma natural, casi casual, basándose en lo que la otra persona te va respondiendo. Y esa metáfora del bisturí capta perfectamente la esencia del método. Y te digo, lo verdaderamente fascinante del documento es lo que describe a continuación. ¿Qué pasa después? Que cuando este bisturí conversacional se utiliza correctamente, cuando se extrae la información sin que la otra parte se sienta interrogada ni presionada, ocurre una especie de reacción alquímica en la mente de la otra persona. Se desencadena un fenómeno psicológico que altera por completo las leyes de gravedad convencionales en el mundo de los negocios. ¡Qué locura! Y aquí es donde entramos en lo que el día 5 denomina su insight clave, ¿verdad? Así es. Está todo el esfuerzo de investigación del que hemos estado hablando. Es el corazón del texto. El manual lo formula con estas palabras exactas. Dice, cuando tu cliente se siente profundamente comprendido, el precio se vuelve secundario. La gente paga por soluciones precisas a sus problemas, no por productos genéricos. Una joya. Esta idea de que el precio se vuelve secundario, ¡wow! Es el santo grial para cualquier persona que haya sufrido el desgaste emocional de competir ofreciendo descuentos y abaratando su trabajo para no perder un trato. Es un cambio de paradigma brutal, porque ataca directamente la inseguridad más grande que existe en cualquier ámbito comercial, que es el miedo a ser percibidos como demasiado caros. El terror a decir el precio. El terror. Y el texto argumenta que la resistencia al precio suele ser, en la gran mayoría de los casos, en realidad un síntoma de falta de confianza. O sea, no es falta de dinero, es falta de confianza. Exacto. Si la otra persona no siente que su problema ha sido diagnosticado con precisión milimétrica, pues lógicamente no va a querer pagar una prima o un precio alto. Lógico. Verá el producto o servicio como un gasto de alto riesgo, como un commodity más, totalmente intercambiable. A ver, déjame poner una analogía para aterrizar esto.
Pensemos en alguien que necesita comprar un traje formal para el evento más importante de su carrera profesional. Ok, una situación de alto riesgo. Sí. Imaginamos que entra a una inmensa tienda por departamentos. Encuentra percheros interminables con miles de trajes idénticos fabricados en masa. Todos iguales. Son 100% genéricos. Toma uno de su talla aproximada, se lo prueba frente a un espejo ahí rápido y nota que le queda ligeramente holgado de los hombros y un poco apretado en la cintura. No le convence. ¿Y cuál es el proceso mental en ese instante? Inmediatamente se mira la etiqueta del precio. Claro. Si el número es alto, el cerebro dice de inmediato, no lo vale. Mejor me iré a otra tienda a buscar algo igual de imperfecto, pero más barato. ¿Y ahí empieza la guerra de centavos? La competencia ahí es una guerra sangrienta de centavos, precisamente porque el producto es intercambiable y no resuelve el problema a la perfección. Es una transacción fría, puramente utilitaria y basada en la conveniencia financiera. ¿El vendedor de la tienda por departamentos no hizo ninguna pregunta? Ninguna. Simplemente señaló con el dedo dónde estaban los trajes oscuros y ya. No hubo diagnóstico. Entra al taller privado de un maestro sastre. El sastre no le muestra telas ni catálogos de inmediato. Primero lo invita a sentarse. ¿Le ofrece un café? Sí, le pregunta cuál es el evento, qué imagen necesita proyectar frente a su audiencia, le pregunta por sus inseguridades físicas, Ya está diagnosticando. todo eso. Luego, toma una cinta métrica y registra cada milímetro de su postura. Se dará cuenta de que la persona tiene un hombro ligeramente más bajo que el otro debido al uso constante de una mochila pesada. Detalles milimétricos. Y al final de este diagnóstico tan profundo, el sastre confecciona un traje a la medida que no solo encaja perfectamente, sino que corrige visualmente la postura y hace que quien lo usa se sienta, absolutamente invencible. Y fíjate cómo la psicología de la valoración cambia por completo en ese preciso instante en el que el traje ajusta perfectamente al cuerpo. Se transforma de la noche a la mañana. Cuando alguien se pone esa prenda hecha a la medida, paga lo que el sastre le ponga en la factura sin titubear. Ya no hay regateo. Cero regateo. Y ojo, no es porque de repente le sobra el dinero o se volvió millonario, sino porque no está comprando simple lana, hilo y botones. Está comprando otra cosa. Está pagando un sobreprecio justificado por la profunda tranquilidad que da saber que alguien comprendió su morfología, escuchó sus miedos y resolvió su problema específico con una precisión que nadie más le ofreció. Qué buen ejemplo. El traje genérico, el que se vende sin diagnóstico, está condenado a pelear por precio toda su vida. La solución diseñada a la medida prácticamente se vende sola y a un precio muy superior. Es que la analogía de la sastrería ilustra de manera impecable el núcleo de esa satisfacción emocional que propone el documento de Diana García. Totalmente. Nos demuestra que la verdadera propuesta de valor, la que genera contratos sólidos y relaciones a largo plazo, nunca reside exclusivamente en las especificaciones técnicas. No está en el PDF del producto. Para nada. La verdadera magia reside en la demostración tangible de que uno ha comprendido el abismo del otro, ese famoso gap que mencionamos, mucho mejor que cualquier competencia. De hecho, a veces el simple acto de hacer las preguntas correctas ya hace que el cliente sienta que parte del problema se está resolviendo. Es como si la propia investigación fuera el inicio de la terapia, ¿no? Exacto. Al escuchar con ese bolígrafo de la agudeza y formular interrogantes verdaderamente estratégicas, el mensaje implícito que se envía es poderosísimo. Sí, es muy profundo. Se le está diciendo a la otra persona sin palabras: te estoy viendo con claridad, entiendo la magnitud de tu dolor y poseo las herramientas exactas para construir el puente que necesitas cruzar. Y generar ese sentimiento inconfundible de sentirse genuinamente comprendido produce una confianza férrea, inquebrantable. Totalmente. Cuando alguien confía ciegamente en que la persona frente a ellos posee, digamos, el mapa topográfico exacto de su situación, la barrera natural del costo financiero se desmorona. Se cae solita. El monólogo interno de quien toma la decisión cambia radicalmente. Pasa de un defensivo, híjole, ¿cuánto dinero me va a costar esto?, a un urgente, siento que no puedo permitirme el lujo de no trabajar con esta persona que parece leerme la mente. ¡Qué fuerte! Y llegar a ese punto de confianza absoluta es el objetivo final de este 5º día de entrenamiento, lo cual nos deja en un estado de preparación inmejorable para lo que el manual nos tiene preparado a continuación. Lo que viene es increíble.
Sí, porque al revisar el final del documento de hoy, en la sección de reflexión, nos confirma que ya dominamos el arte de ponernos la gabardina de detectives. Ya sabemos investigar. Ya hemos aprendido a extraer la verdad que se esconde detrás de las respuestas superficiales. Pero el avance de mañana, el adelanto de lo que será el día 6, promete un giro de tuerca espectacular en toda esta metodología. Uy, el adelanto es, sin duda, provocador. Establece que una vez que el problema ha sido diagnosticado con esa precisión de sastre o de cirujano de la que hablábamos, el paso que sigue lógicamente es presentar la solución. Ahora sí, mostrar las cartas. Pero la advertencia es muy clara. El mayor error en esta etapa final es apelar únicamente a la lógica. Ah, caray. El texto nos prepara para aprender a hablarle directamente al cerebro emocional y suelta un dato estadístico demoledor para justificarlo. Escucha esto. A ver. Asegura que el cerebro emocional es el verdadero responsable de tomar el 95% de las decisiones de compra o de acuerdos. ¿El 95? Así es, y promete llevarnos de lleno al terreno científico de las neuroventas. El 95%. ¡Qué locura! Eso significa que todo el inmenso análisis de hojas de cálculo, de Excel, las métricas de retorno de inversión y todas esas comparativas lógicas que la gente jura que hace antes de tomar una decisión, Todo eso es secundario. muchas veces es simplemente la justificación posterior, la racionalización de una decisión que en el fondo ya habían tomado emocionalmente. Tal cual. Simplemente porque se sintieron profundamente comprendidos en el diagnóstico inicial. Es un viaje fascinante a la psicología humana el que propone este manual, de verdad. Y creo que para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, es fundamental conectar todo este conocimiento táctico con un panorama mucho más amplio. Claro, salirnos de la oficina un rato. Es vital recordar que este viaje de descubrimiento no está restringido a quienes habitan en salas de juntas de cristal o a quienes andan firmando contratos comerciales millonarios. Para nada. La vida diaria de cualquier individuo es en su esencia más pura una red constante e ininterrumpida de negociaciones encubiertas. Tienes toda la razón. No siempre hay dinero de por medio, pero la estructura de la fricción es exactamente la misma. Sí, la dinámica humana es la misma. Hablamos de situaciones increíblemente cotidianas. Un empleado pidiendo un merecido aumento de sueldo a su jefe, o, no sé, un emprendedor intentando convencer a su socio comercial de que necesitan cambiar drásticamente la dirección estratégica, O en la casa, ¿no? o escenarios absolutamente domésticos. Desde decidir cómo distribuir equitativamente las tareas del hogar, hasta tratar de acordar el destino de las próximas vacaciones familiares sin terminar peleados. Exactamente. En cada una de esas interacciones sociales, elegir actuar como el detective minucioso que primero diagnostica la necesidad subyacente del otro, en lugar de comportarse como el vendedor aficionado y ruidoso que intenta imponer su voluntad a la fuerza bruta. Eso cambia todo. Cambia radicalmente la probabilidad de éxito y, sobre todo, la salud emocional de la relación. La empatía táctica es una herramienta universal. No discrimina entre el ámbito profesional y el entorno más íntimo, el personal. Es que hace todo el sentido. En lugar de empezar una discusión familiar exigiendo, vamos a ordenar comida italiana porque es lo que yo quiero y punto, ¿Que siempre termina mal? siempre. Es aplicar la pausa estratégica de los 15 minutos, encender la curiosidad analítica y preguntar mejor, ¿qué tipo de comida sentirías que te ayudaría a relajarte después del día tan tenso que tuviste en la oficina? ¡Wow! Es el mismo principio del bisturí clínico aplicado para desarmar tensiones, pero en la mesa de la cocina. Es una herramienta de profunda conexión humana, que curiosamente viene disfrazada dentro de un manual de técnicas avanzadas de ventas. Así es. Y con esa perspectiva en mente, creo que hemos logrado extraer todo el jugo y la ingeniería detrás de esta sesión del material de Diana García. Ha sido un análisis muy completo. Hemos pasado de la precipitación amateur a la precisión de un diagnóstico maestro. Pero bueno, antes de dar por terminada nuestra exploración, quiero dejar una idea, una pequeña semilla de pensamiento resonando, para que cada quien la analice en su propio contexto. Te escuchamos. Si sabemos, como nos ha demostrado este documento con evidencia psicológica, que hacer las preguntas correctas y lograr que alguien se sienta profundamente comprendido tiene el poder de hacer que hasta algo tan frío y calculable como el precio de un contrato pase a un segundo plano,
¿Qué pasaría si decidíamos aplicar este mismo nivel de diagnóstico médico implacable en los conflictos personales más difíciles que enfrentamos? Qué buena pregunta. La próxima vez que alguien se encuentra al borde de una discusión intensa, a punto de pelear a capa y espada para venderle desesperadamente su razón a un amigo cercano o a una pareja, ¿qué pasaría si decidiera detenerse en seco, guardara su receta médica prefabricada y simplemente empezara a investigar el verdadero dolor que se esconde al otro lado del abismo? Quizás, y solo quizás, la resistencia y los muros defensivos desaparecerían muchísimo antes de lo que jamás imaginamos.